Buenos días, Carlita. Hola, Miss, buenos días. Buen día, Mariana. Hola, Miss, buenos días. ¿Y qué te gustan las de escritorio o las laptop? Hola, Miss, buenos días. Hola, Dani, buenos días. Con eso de que entras y uno se tiene que estar enterando ahí de tu vida personal. Estábamos cantando, acuérdese. Sí, claro. Qué barbaridad. No. Ya hasta voy a pedir, no, pues mejor cuéntame todo bien, porque así nada más me quedo con las dudas. Ay, qué caray. Leti, buenos días. Buenos días, Miss. Buen día, Sayuri. Buenos días, Miss. Buen día, Scaret. Buenos días, Miss. Buenos días, Angelita. Buenos días, Miss. Yasmín, buenos días. Buenos días, Miss. Lady, buenos días. Buenos días. Emily, ¿cómo estás? Muy bien, Miss. ¿Y usted? Bien, bien. Buenos días. Buenos días, Jacqueline. Buenos días, Miss. Diana, buenos días. Hola, Miss, buenos días. Paola, buenos días. Buenos días, Miss. A ver, vamos a ver. Arana Castillo. Ya está. Castro Hernández. No ha llegado. Cortés Herrera. Presente. De la Rosa Cortés. Presente, Miss. Flores Sánchez. Presente, Miss. García Espejel. Presente, Miss. Hernández Espinosa Lady. Presente, Miss. Hernández Moreno Blanca. Presente, Miss. Hernández Pérez Silvia. No ha llegado. Islas Hernández Patricia. Presente, Miss. Islas Pérez Mariana Sayuri. Presente, Miss. Mena Félix Joana. Presente, Miss. Monsalvo Juárez Paola. Presente, Miss. Morales Pascual Diana. Presente, Miss. Pacheco Vázquez. Presente, Miss. Ramírez Bravo. Presente, Miss. Y Rojas Meneses. Presente, Miss. Ok, gracias. Bien, vamos a empezar el día de hoy con lo que es la investigación cuantitativa. ¿Sale? Tenemos ahí a un grupo encargado. Entonces,
¿Quiénes son los de la investigación cuantitativa? Somos nosotros. Nosotros, Miss. Alguien me dice que es Amalia, Daniel, Carla y Paola. Sí, Miss, pero no puedo compartir pantalla. Es que me estoy poniendo de Sí, Miss. egoísta. Ah, qué mala. A ver ya, a ver, chécale Daniel, por favor. Ahí está ya. Muy bien. Cuando ustedes digan, Sí, Miss. Nada, ¿Le pueden cambiar, porfa? Bueno, pues vamos a comenzar con la definición de investigación cuantitativa. Aquí, según Miguel, nos dice que es aquella que se dirige a reconocer información objetivamente mesurable y es utilizada para obtener datos primarios, sobre todo características, comportamientos y conocimientos. Pero también nos dice que es una investigación demasiado estricta y utiliza datos numéricos y por lo tanto se puede realizar gráficas y estadísticas. bueno, la investigación cuantitativa es una ciencia nomotética que surge del positivismo, cuyo objetivo o fin es formular leyes generales y establecer las relaciones causales que se ponen una explicación de problemas. Hay diferentes representantes del positivismo, las cuales hicieron importantes aportaciones a esta concepción. Las vamos a revisar en esta siguiente lista. Nosotros pusimos a todos ellos en forma cronológica. El primero fue Augusto Comte, que fue el representante del positivismo. ¿Por qué los decidimos poner? Bueno, la investigación cuantitativa se deriva del positivismo y consideramos que son importantes. Seguimos con Francis Bacon. Él sienta las bases del razonamiento inductivo y el método experimental, estableciendo la observación, la experimentación como su base y la inducción como único método científico para el estudio de leyes universales. Tenemos después a Emmanuel Kant. Él hizo las diferencias entre la ciencia del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Dilthey separa radicalmente las ciencias de espíritu y las de la naturaleza y establece el método de la autognosis, el cual determina condiciones de la conciencia. Seguimos con Ludwig Wittgenstein. Él fue discípulo y amigo de Bertrand Russell y en sus Tractus Logico-Philosophicus constituye la unión entre el vínculo de Viena, el círculo de Viena y la filosofía de Russell. Él establece la ciencia como el único conocimiento de la realidad y que la tarea de la filosofía debe ser analizada en lenguaje científico. Popper, él hace la falsación y establece lo que no es posible llegar a la confirmación de leyes y teorías, ni darles el carácter de ciencias verdaderas, ya que en la investigación científica lo máximo que se puede llegar es a demostrar que una hipótesis es falsa, ya que la ciencia siempre será una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje, nunca una llegada, su lema de Popper. Mario Bunge, que lo hemos estudiado, si los datos son favorables, surgieron cosas, aunque no concluyente. Si son desfavorables, tienen aún más importancia, pero no por eso son concluyentes, pues la constatación puede ser errada. Y estamos con Feyerabend, que expresa el pluralismo metodológico y del principio de que todo vale, para procurar el mayor avance de la ciencia y utilizar la inducción y la contrainducción. Toda investigación cuantitativa está basada en la obtención de serie de datos, el análisis de los mismos, utilizando una serie de instrumentos de investigación que forman parte de la estadística.
La investigación cuantitativa se caracteriza porque su diseño incluye la formulación de una hipótesis que se traducen en variables, las que a su vez se traducen en indicadores cuantificables. Y bueno, este tipo de investigación es totalmente objetivable, estudia conductas y en general el comportamiento humano. Los criterios para llevar a cabo una buena investigación es el propósito de la investigación o el problema que se transmite debe definirse y delinear claramente en términos precisos. Los procedimientos que emplea el investigador se deberán describir con suficiente detalle para permitir a otro investigador repetir la investigación. El diseño del procedimiento de investigación deberá plantear cuidadosamente para producir resultados que sean objetivos como posibles. El investigador debe reportar con franqueza defectos en el diseño de los procedimientos y estimar su efecto sobre los descubrimientos o hallazgos. El análisis de datos debe ser suficientemente adecuado para relevar su importancia y los métodos de análisis que se emplean deberán ser apropiados y las conductas deberán confirmar aquello justificado por los datos de la investigación y limitadas por aquello por lo cual los datos proporcionan una base adecuada. El modelo cuantitativo considera que la educación es un proceso tecnológico. En él se determina de manera externa los fines y objetivos de la educación. Comprueba el grado en que se han alcanzado los objetivos previamente establecidos y con su correspondencia con el problema planteado. Tiene como objetivo principal obtener respuestas de una muestra de la población a preguntas muy concretas y específicas. Y bueno, como principales características tenemos que maneja muestras de más de 100 elementos, ocupa técnicas de recolección de datos, se apoya en el método de análisis y síntesis. Se basa en la inducción balística del positivismo lógico, como ya lo habíamos explicado hace un rato. Los datos son representados en forma de números y el reporte de investigación utiliza un tono objetivo. Y esas son algunas de las características. Bueno, según Cohen y Mannion, en 1986 hay dos concepciones básicas para comprender una realidad social. Una se basa en el subjetivismo cualitativo y la otra en el objetivismo cuantitativo. A continuación lo vamos a ver en la siguiente tabla. Permítame. Bueno, aquí dice que según esto, de acuerdo a esta tabla, la investigación cuantitativa es una ciencia monotética y surge del positivismo cuyo objetivo es formular leyes generales y establecer relaciones causales que, bueno, dan una explicación a un problema. Y ya. Bueno, después tenemos fases o pasos del método cuantitativo. El primero es la idea, que es concebir la idea a investigar, generar ideas potenciales para investigar desde una perspectiva científica, cuantitativa, conocer fuentes que pueden inspirar a esas investigaciones científicas. Como segundo paso, tenemos el planteamiento del problema, donde se va a plantear el problema de investigación, se van a establecer objetivos de investigación, se van a desarrollar preguntas e investigación, se van a justificar y se van a evaluar. Como tercer paso, tenemos la elaboración del marco teórico.
Es la revisión de la literatura, detectar la literatura, obtener la literatura y consultarla. Como cuarto paso, tenemos definir el tipo de la investigación. Se inicia como exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Como el quinto paso es establecer la hipótesis, que aquí se va a analizar la convivencia de formular o no la hipótesis que orienta el resto de la investigación. El paso 6 es seleccionar el diseño apropiado de la investigación para el estudio de acuerdo con el planteamiento del problema hipótesis. Aquí se va a definir cuál es el tipo de diseño más apropiado para el tipo de investigación. En el paso 7, selecciona la muestra apropiada para la investigación. Se van a definir los casos, va a haber delimitación de población, se va a elegir el método de selección de la muestra, va a precisar el tamaño de la muestra, se va a aplicar un procedimiento de selección y se va a obtener la muestra. Como paso 8 es la recolección de los datos. Se va a definir la forma idónea de la recolección de datos. Se va a seleccionar o elaborar uno o varios instrumentos, también métodos para la recolección de estos datos. Se va a aplicar los métodos. Como paso 9 es el análisis de los datos. Se va a decidir el programa de análisis de datos que se va a utilizar, se va a explorar, se va a analizar y visualizar. En el paso 10 va a ser presentación de resultados, donde se va a elaborar un reporte de estos resultados, se va a seleccionar el tipo de reporte a representar y ya serían todos estos pasos. Bueno, el paradigma cuantitativo de investigación. Su base epistemológica es el positivismo y el funcionalismo. El énfasis está estructurado por deducción, conceptos operativos y medición objetiva. La recogida de la información es estructurada y sistemática. El análisis es estadístico y descriptivo, la cuantificación de la realidad social. Y el alcance de los resultados es la búsqueda cuantitativa de las leyes generales de la conducta. Y con esto terminamos. Sí, Miss, con esto finalizamos nuestra breve exposición. Les quisimos hacer muy concreta y poner como que lo más importante. Igual creo que hay más de la cualitativa que de la cuantitativa, pero al final van de la mano. Ok, ¿pueden dejar de compartir pantalla, por favor? Por favor, pues sin compartir sus diapositivas. Sí, ahí voy ahorita. Sigo A ver, haciendo mis apuntes. ok, compañeros. En primera instancia les pido de que compartan las diapositivas con sus compañeros ahí en el grupo del WhatsApp, ¿sale? Entonces, para que Ya se las compartimos, Miss. no las tengo yo en el grupo. Sí. Sí, Miguel. Investigación educativa 2. Ay, Ya la mandamos. sí, ya lo mandaron ahorita. Actualícese, Miss. Actualícese, por favor. Sí es cierto. Ay, me acaba de llegar. Mira la onda, Ok. Dani. Sí, qué barbaridad. No, que actualice su WhatsApp. Sí, caray. Estaba yo ahí durmiéndome. Ok, a ver, vamos a ver. Bien, hemos estado trabajando, hemos estado viendo lo que es la investigación cuantitativa. Esta investigación cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica. Sí, ya no lo habían mencionado los compañeros.
En este tipo de investigación totalmente se manejan números, maneja estadística, ¿sale? Dice, se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando. Entonces, en este caso, pues yo debo de tener técnicas y debo de ocupar instrumentos que me permitan medir, o sea, que ser precisa para que pueda en un momento determinado medir la estadística. ¿Qué tipo de estadística? Pues la descriptiva. Por ejemplo, la media, moda, mediana, varianza, desviación estándar para ver el comportamiento de la población. ¿Ok? Esta investigación cuantitativa es una investigación demasiado rigurosa. Es una investigación que no permite sesgos, no permite error. ¿Ok? Y dice, es cuando se privilegia la información o los datos numéricos, por lo general datos estadísticos que son interpretados para dar noticia fundamentada del objeto, hecho o fenómeno investigado. ¿Sale? Esta investigación cuantitativa, pues ahí lo dice, ¿no? Dice, es cuando se privilegia a la información o los datos numéricos. Esa es una gran diferencia que tiene con la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque esta investigación cuantitativa forzosamente me debe de arrojar números y esos números o porcentajes van a ser expresados en datos estadísticos. Esa es una característica que tiene esta investigación. Trata de determinar la correlación entre las variables. Aquí la hipótesis se plantea desde un inicio, o sea, desde que voy a empezar a hacer mi investigación, ya planteo la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Pues es la posible solución o la posible respuesta a la problemática. Entonces, cuando yo voy a hacer mi investigación cuantitativa, en este caso, desde un inicio ya planteo mi hipótesis, a diferencia de la cualitativa. En la cualitativa puedo no tener una hipótesis al inicio y generalmente esa hipótesis se va construyendo en el camino y durante o conforme voy haciendo la investigación voy modificando o voy reconstruyendo esa hipótesis, o sea, esa posible solución. No es una limitante para la investigación cualitativa tener hipótesis. Sin embargo, para este tipo de investigación sí es una limitante. Yo debo de tener planteado desde un inicio cuál sería la posible respuesta. ¿Qué más con respecto a investigación cuantitativa? Dice, permite examinar los datos de manera más científica o de manera más específicamente en forma numérica. Pues sí, pues porque al obtener datos numéricos y en este caso datos estadísticos, me va a permitir hacer un análisis mayor de los resultados, ¿sale? Desarrolla y emplea modelos matemáticos o teorías, ¿sí? Porque cuando yo quiero hacer el análisis de los resultados, debo de basarme de algunos instrumentos estadísticos. ¿Para qué? Pues para poder hacer ese análisis. Entonces, cuando son datos pequeños, o sea, una muestra 20, 30, no hay problema. Pero la investigación cuantitativa maneja una muestra de mínimo 100 elementos. Entonces, para estar trabajando todos esos datos requiere paquetes estadísticos. Esos paquetes estadísticos en donde la computadora yo meto todos los datos y automáticamente el paquete estadístico me va a arrojar o me va a generar los datos. En México, esos paquetes estadísticos, bueno, ya hay uno que es de forma gratuita, que es el SAS, pero la mayoría de ellos no se encuentran. Y entonces hay que ir a los lugares o los centros donde hacen investigación. En este caso, aquí el más cercano que tenemos es el Colegio de Posgraduados. En el Colegio de Posgraduados tienen paquetes estadísticos funcionales que manejan una gran cantidad de datos. Entonces ahí uno puede llegar y ya nada más con sus datos capturados,
ellos los meten a sus procesadores y se empieza a generar el resultado. Esa es la investigación cuantitativa. Dice, desarrolla y emplea modelos matemáticos o esas teorías. Busca responder preguntas tales como cuál, dónde o cuándo. O sea, la investigación cuantitativa es demasiado específica. ¿Ok? Aquí quise ejemplificar el hecho de, por ejemplo, tengo toda una población, de esa población voy a elegir la muestra y de ahí yo tengo un sujeto o los sujetos de estudio. En este caso, la muestra para la investigación cuantitativa tiene que ser mínima de 100 elementos para que sea representante o sea significativo. Por lo tanto, la población tiene que ser más de 1000 sujetos. Por eso la investigación cuantitativa es demasiado rigurosa. Primero, porque necesitamos una población muy amplia. Y segundo, porque requiere exactitud al trabajar los elementos de la muestra. ¿Cómo se elige la muestra en una investigación cuantitativa? En una investigación cuantitativa la muestra se elige de forma probabilística, a diferencia de la cualitativa. En la cualitativa es una muestra no probabilística, o sea, es una muestra que se determina a través de los intereses del docente o a través de ciertas características o ciertos rangos que comparten esos sujetos con la población. Pero en la investigación cuantitativa tiene que ser una muestra probabilística. ¿Qué quiere decir que sea una muestra probabilística? Bueno, que se debe de aplicar una fórmula para elegir a los sujetos que van a formar parte de la muestra. ¿Para qué me sirve a mí la muestra o para qué quiero una muestra? Bueno, porque a la muestra es el conjunto de sujetos a los que les voy a aplicar instrumentos de recolección de datos. Para que yo pueda corroborar o para que yo pueda ver el resultado de lo que yo estoy proponiendo, pues tengo que utilizar técnicas, por ejemplo, entrevistas, encuestas, observaciones, algunos experimentos, algunos tests, algunas pruebas, los cuales pues se van a estar fundamentados por instrumentos. Entonces, a lo mejor voy a aplicar una guía de observación, voy a aplicar un cuestionario, una guía de entrevista y todos esos instrumentos van a estar encaminados a que yo recolecte información o recolecte los datos más importantes de mi población. Estos instrumentos siempre se aplican solo a la muestra. ¿Ok? Es importante recordar la definición de muestra, que la muestra es un subconjunto de la población o es una parte representativa de la población. La población es el conjunto de todos los elementos que van a participar en mi estudio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. No, Miss. Parece que no. Bien. ¿Qué características tiene esta investigación cuantitativa? Una, asume que la realidad social es relativamente constante y adaptable a través del tiempo. ¿A qué se refiere constante? O sea, que no hay cambios. Esa realidad social es consecuente durante periodos, o sea, ciertos periodos y no va a cambiar. Se basa en la inducción probabilística del positivismo lógico. Eso ya nos lo habían explicado ahorita. ¿Por qué viene del positivismo? Bueno, ustedes vieron, hace ratito mostraron una tabla de autores y el primero es Augusto Comte. Augusto Comte, creador del positivismo lógico, bueno, él propone votar 3 estados y de esos 3 estados,
pues el último es el estado científico. O sea, él tiene el estado teológico, el estado metafísico y el estado científico. En ese estado científico es donde dice que tenemos que analizar o hacer un análisis. Bueno, ¿cómo? Pues a través del método científico. Entonces, por eso uno de los precursores de la investigación cuantitativa es Augusto Comte con el positivismo. ¿Sale? Dice, estudia conductas y otros fenómenos observables. Estudia el comportamiento humano en situaciones naturales o artificiales. Bueno, este tipo de investigaciones puede darse de manera natural, o sea, en el contexto en donde se está llevando a cabo, o de manera experimental en laboratorios. Entonces, en laboratorios, cuando queremos reproducir ciertos fenómenos, se puede utilizar la investigación cuantitativa siempre y cuando se controlen todas las variables. Esa es otra característica que tiene, o sea, todas las variables deben de estar totalmente controladas. No puede haber alguna variable que no tenga control. Estudia muestras que representen poblaciones haciendo una medición penetrante y controlada. Bueno, ya vimos que la muestra mínimamente tiene que ser 100 sujetos. Genera datos numéricos para representar el ambiente social. Sí, a través de la aplicación de sus instrumentos, estos instrumentos van a estar diseñados de manera tal en que pues se obtenga la información numérica. ¿Qué quiero decir? Bueno, por ejemplo, un instrumento son las encuestas. Estas encuestas van a tener diferentes niveles de satisfacción para que se puedan graduar. ¿Qué quiere decir? Que las preguntas del cuestionario de la encuesta pues deben de tener de 4 a 5 respuestas. Y a partir de eso, pues como yo ya tengo limitado las respuestas, no me pueden contestar otra cosa más que las que yo les coloqué ahí. Entonces, las personas a las que les voy a dar ese cuestionario solo me van a contestar con una palomita o un tachecito la respuesta apropiada. Y eso hace que fácilmente pueda yo obtener números y pueda yo graficar, a diferencia de la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, ¿qué es lo que tengo? Ahí tengo preguntas abiertas en los cuestionarios y entonces al tener preguntas abiertas, cuando yo le dé el cuestionario a las personas a mi muestra, entonces ellos me van a contestar de acuerdo a su percepción, de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a lo que ellos entienden con respecto a la pregunta. Y esto es muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque no se puede graficar, no hay resultado numérico. Por eso la investigación cualitativa no maneja números, no maneja estadísticas, porque las preguntas de sus cuestionarios son abiertas, a diferencia de esta investigación cuantitativa. Esta investigación cuantitativa sí maneja preguntas y son preguntas de opción múltiple y algunas veces preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir? Tanto las de opción múltiple, que trae varias de 4 a 5 variantes, o las cerradas, que trae 2 respuestas, pero sean cerradas o sean de opción múltiple, ya traen la respuesta. Entonces, como ya trae la respuesta, pues ya tengo el nivel, o sea, tengo el rango de respuesta. Y a partir de eso, por eso, puedo obtener datos numéricos, puedo graficar y posteriormente puedo obtener la estadística. Emplea conceptos y teorías para determinar qué datos van a ser recolectados. Emplea métodos estadísticos, ya lo expliqué. Emplea procedimientos de inferencia estadística para generalizar las conclusiones de una muestra a una población definida. ¿Ok? Entonces, en este sentido, bueno, ahí está lo que es la investigación cuantitativa. Tienen control sistemático de una variable sobre otra. ¿Qué quiere decir esto de sistemático? Es un control de las variables en el hecho de que forzosamente están ordenadas, siguen pasos
y no se puede saltar estos pasos de entre una variable y otra variable. Dice, manteniendo un control estricto sobre la situación experimental. Aquí no debe de haber fallas, o sea, tal cual. Si dice que va el paso 1, el paso 1, paso 2, paso 3. No hay pasos intermedios, ni tampoco es de que, ay, me salté este paso porque creí que no era conveniente. Pues no. Se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos que se obtienen de la construcción de instrumentos de medición. ¿Para qué? Pues para probar la hipótesis. Acuérdense que esa hipótesis, que es la posible respuesta o la posible solución a la problemática, pues es lo que quiero comprobar en mi estudio. ¿Ok? Se utilizan muestras grandes de participantes para proveer los datos estadísticos. Era lo que hace ratito les decía. Bueno, esas muestras tienen que ser mínimo de 100 individuos para que sea representativa. Si la muestra no es de 100 individuos, o sea, es de menos, no es representativa y entonces no es funcional mi investigación. ¿Qué limitaciones tiene esta investigación cuantitativa o qué desventajas? Bueno, se queda al margen de los datos porque a pesar de que maneja datos numéricos, bueno, hay veces que no da explicación de más allá, o sea, metanúmeros, no maneja una metaestadística, sino que de manera estadística nada más me dice cuál es la variabilidad o cuál es el comportamiento, pero no me dice mucho más allá. ¿Por qué? Pues para hacer una investigación demasiado rígida, pues no permite que exista error o variabilidad con esas variables que estoy midiendo y eso a veces es complicado, principalmente cuando estoy trabajando en el área de las humanidades o en el área de las ciencias sociales. Recuerden que manejamos sujetos que son tendientes a tener mucha variabilidad y hay factores que no podemos controlar. Esa es una desventaja de esta investigación. ¿Por qué? Pues porque como exige que todas las variables se controlen, entonces existe una pequeña desviación y bueno, automáticamente ya la investigación no da el resultado esperado. Dice, el planteamiento de problemas delimitado y específico es poco flexible. Lo que decía que era muy rígido. Estudia a las personas como objetos, no como sujetos, y ese pues es un problema, ¿no? En nuestra área, porque por ejemplo, los alumnos los va a estudiar como objetos y eso va en contra de nuestros modelos educativos. Nuestros modelos educativos van un tanto a tomar a los individuos o a las personas como sujetos, como personas que tienen la capacidad de entender, como personas que son razonables, que son autónomas, etcétera. Bueno, en ese tipo de investigación no toma en cuenta esas características, porque si se tomase en cuenta esas características, tendería entonces la investigación a ser subjetiva, o sea, dependería de las características de las personas y eso me llevaría a una variabilidad. La metodología es demasiado estricta, impide saltar algún paso. Se tiene que llevar estrictamente los 10 pasos, así como están establecidos. ¿Sale? ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? No, No, Miss. mis. No. Ok, entonces fíjense, podemos resumir en características que mide fenómenos, utiliza estadística, prueba hipótesis y hace análisis de causa-efecto. ¿Ok? De manera general. Bueno, ya estamos a menos de un minuto de terminar esta parte de la clase. Entonces, le vamos a dejar aquí y ahorita nos vamos a unir a la siguiente, por favorcito. ¿Sale? Si hay alguna pregunta, pues vayan cuestionándola, vayan formulando.